amigos, les habla de nuevo el ingeniero Jaime Ramos. En este caso les voy a enseñar lo que es la integral y de dónde viene ese concepto, cómo se creó y para qué sirve. En este caso vamos a hacer de una gráfica del movimiento de una partícula del P versus T, velocidad con respecto al tiempo. Vamos a suponer que la partícula se mueve con una velocidad constante, de 4 metros por segundo. ¿Listo? Tenemos B igual a 4. Si la velocidad es constante, sabemos que nos va a cambiar en el transcurso del tiempo, entonces eso sería una línea recta. ¿Listo? Una línea recta. Esa es la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Listo? Ahora vamos a saber cómo calcular la distancia de esa gráfica. ¿Cómo calcularíamos la distancia? Nosotros sabemos que la distancia de una partícula es equivalente a la velocidad multiplicada por el tiempo. Vamos a hallar la distancia que ha recorrido esta partícula en 5 segundos. En 5 segundos, aquí vemos que la velocidad vale constante 4 metros por segundo por 5 segundos. Nos da 4 por 5, 20 metros. Vemos que a los 5 segundos la partícula ha recorrido 20 metros. Ahora vamos a hacer algo aquí que vamos a llamar área bajo la curva. Vamos a llamar A. Bajo esta curva o esta función vamos a trazar un área que se va a formar aquí y vamos a calcular esa área geométricamente. ¿Cómo la calcularíamos? Sabemos que el área de un rectángulo, como se nos formó un rectángulo, es equivalente a la base, que en este caso son 5 segundos, y la altura, que en este caso equivale a 4 metros por segundo. Yo calculo el área bajo la curva de ese rectángulo, de esa función, que en este caso es un rectángulo, me da base que vale 5 segundos por altura que vale 4 segundos. Eso nos da 5 por 4, 20. Con esto comprobamos que el área bajo la curva de una función es equivalente, en este caso, a la distancia recorrida por la partícula. El área bajo la curva, en este caso que es un rectángulo, es equivalente a la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces, en todo gráfico B versus T, el área bajo la curva de la función es equivalente a la distancia recorrida por la partícula. Listo, ahora vamos a suponer que la velocidad no es constante. Si la velocidad no es constante, ya sabemos que la función cambia. Sería T, BT, y ya sabemos que la función, función diferente. Vamos a hallar. El problema es que tenemos que hallar el área bajo la curva de esta función para saber cuál es la distancia recorrida desde un punto A a un punto B, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallo yo esa área exactamente? Ya no se puede hallar de esta manera porque no me da un área definida, así como un rectángulo que yo pueda hallarla con un paso por altura. Entonces, ¿qué hago? Hago una aproximación. ¿Cómo? Dibujo rectángulos de tal manera, con un espesor que voy a llamar de T. Los dibujo. Y la suma de eso, del área de esos rectangulitos, me va a dar un área aproximada del área bajo la curva. La sumatoria de esas áreas, de esos rectángulos. Listo, pero sería aproximada. ¿Cómo hacemos que sea real, que sea lo más exacta posible? Para que sea lo más exacta posible, lo que debemos hacer es que este de T no sea tan ancho, sino que sea más pequeño. Entre más pequeño sea de T, vamos a ver, más cercano me da el área bajo la curva. Entre más pequeño sea, chiquitico,
se aproxima más al área. Entonces, resolvemos el problema, que es calcular el área bajo la curva exactamente. ¿Cómo sería? Cuando dt se hace pequeño, o sea, cuando dt tiende a 0. Es decir, el límite cuando dt tiende a 0 de la sumatoria de los rectángulos, del área de los rectángulos, de todos, y el área de cada rectángulo sería la base dt por la altura, que en este caso equivale a lo que vale la función, que es dt. O sea que sería ddt por dt. Y este es el concepto que conocemos como integral, porque esta sumatoria lo que vamos a hacer es cambiarla, el signo que significa suma, desde A hasta B, de B de T, y este es el concepto que conocemos como integral. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve una integral? Para hallar el área bajo la curva de una función. Y en este caso, si la función es de la velocidad con respecto al tiempo, nos sirve para hallar la distancia recorrida de una partícula. Muchas gracias.